Hola colegas, mi nombre es Cristina Klimsha, aunque me siento mucho más identificada con el nombre de Kika. Soy actualmente consultora de la División de Estadísticas Ambientales y de Cambio Climático de la CEPAL, aunque anteriormente trabajé durante muchos años en el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Argentina. Me da mucho gusto participar en el desarrollo de este curso sobre estadísticas ambientales y espero que les resulte de utilidad. Muchas gracias. Los temas que vamos a desarrollar se refieren a un aspecto central de las estadísticas ambientales, como es la dimensión geoespacial de tales estadísticas y su relación con la georreferenciación de los datos. A modo de inicio, recordar las palabras de la secretaria ejecutiva de la CEPAL en ocasión de la presentación de la Agenda de Desarrollo 2030 para América Latina y el Caribe, cuando señaló: el territorio importa, destacando también que todos los objetivos de la Agenda 2030 requieren el apoyo de datos, estadísticas e información geográfica para mejorar las mediciones y ampliar la visión del bienestar. ¿Por qué el territorio importa? Porque todo ocurre o transcurre en algún lugar. Porque América Latina es una región con abundantes recursos y riquezas, pero distribuidos de manera heterogénea en todo su territorio. Esto representa un desafío para las estadísticas ambientales en general y refleja la importancia de la georreferenciación de los datos en particular. A modo de antecedentes, solo mencionar que en el año 2011 se creó el Comité sobre la Gestión de la Información Geográfica con el fin de mejorar la cooperación mundial en este ámbito y apoyar el diálogo entre los países miembros, organizaciones internacionales, sector académico y sector privado, para promover políticas y acciones relacionadas con la información geográfica. La mayoría de los países de la región son miembros de este comité, pero la mayoría son instituciones geográficas o agencias relacionadas con la administración de la tierra, los recursos naturales y el Ministerio de Bienes Públicos en el caso de Chile. Las únicas dos instituciones estadísticas miembros hasta el momento de este comité son el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México. Ahora bien, sabemos que los fenómenos sobre los cuales dan cuenta las estadísticas ambientales ocurren o tienen una impronta sobre la superficie terrestre. Cubren espacios geográficos que no son siempre coincidentes con límites políticos administrativos y presentan gradientes que van desde una escala planetaria hasta una escala local. Es decir, la espacialidad es un atributo de los fenómenos que tienen lugar sobre la superficie terrestre. En tanto, la georreferenciación es un atributo del dato. Esto es algo muy importante a tener en cuenta en esto que nos está ocupando, que es la dimensión geoespacial de las estadísticas ambientales. De ahí que la importancia que asumen los procedimientos y técnicas de análisis estadístico espacial de datos ambientales, porque como ya mencionamos, agrega conocimiento al análisis y a la interpretación de los fenómenos ambientales, en la medida que posibilita identificar patrones, agregaciones, clases, variaciones, diferencias. En síntesis, ayuda a comprender la heterogeneidad de los fenómenos ambientales. Tales características a su vez imponen ciertas condiciones en la precisión de las distribuciones espaciales de datos, según sea la escala de análisis del tópico en estudio y por ende la escala de la representación cartográfica, como así también para la integración de datos ambientales en sistemas de información geográfica, según sean los fenómenos en estudio
el alcance y los objetivos de tales sistemas. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de georreferenciación? Es una técnica de posicionamiento de una entidad o un objeto en una localización geográfica determinada, y esto depende de la fuente de datos. Paralelamente, una correcta descripción de la ubicación y la forma de las entidades u objetos requiere un marco para definir su ubicación en el mundo real, un sistema de coordenadas. Sean las coordenadas geográficas, que es uno de los marcos más conocidos y más difundidos, latitud y longitud para la ubicación de los fenómenos, u otros marcos como las coordenadas cartesianas o coordenadas planas. De esta manera, con una adecuada y correcta georreferenciación, es posible superponer y correlacionar espacialmente las diferentes capas de datos de un sistema de información geográfica y, además de disponer de la posición geográfica precisa, también disponer los atributos temáticos y la relación espacial con otras entidades mediante relaciones de topología y la temporalidad. Esto a su vez nos permite efectuar cálculos, construir indicadores, analizar distribuciones, elaborar mapas temáticos e inclusive crear nuevas variables. En los censos y encuestas, la utilización de dispositivos móviles de captura, ya sean tabletas o dispositivos similares, junto a la incorporación de archivos de cartografía digital y dispositivos de posicionamiento geográfico, permite la georreferenciación de las unidades estadísticas mediante la localización geográfica, ya sea de un punto, línea o de un área. Viviendas, hogares, establecimientos económicos o explotaciones agropecuarias pueden ser georreferenciadas durante el mismo proceso de recolección de los datos mediante la utilización de estos dispositivos móviles de captura. Caso contrario, si los datos recolectados por los censos y encuestas se efectúan por métodos tradicionales, la unidad estadística se refiere geográficamente en función de las unidades geográficas definidas en la cartografía censal, sean estas manzanas, segmentos o unidades político-administrativas. Las oficinas nacionales de estadística tienen una larga tradición en el uso y elaboración de cartografía que se utilizan tanto para las tareas preparatorias de las operaciones estadísticas como para la posterior presentación y difusión de los resultados. Los registros administrativos suelen contener la localización según unidades geográficas político-administrativas, a veces estadísticas, e inclusive unidades propias, según sea el objetivo del registro, como es el caso, por ejemplo, de las zonas sanitarias, excepto en aquellos casos en que los registros se encuentran vinculados a bases de domicilios geocodificados. Las estaciones de monitoreo, remotas, terrestres, oceánicas o hidrológicas, disponen de información sobre la localización geográfica precisa como parte del instrumental de medición. En el caso de los datos provenientes de percepción remota o teledetección, tecnologías que avanzaron rápidamente a partir de la puesta en órbita en el año 1972 del primer satélite de observación terrestre, el Landsat, equipado con un sensor multiespectral. De ahí en adelante se fueron incorporando nuevas series de satélites para distintas aplicaciones, con órbitas variables, de generación de imágenes y de resolución espacial diferentes, con características espectrales y diferentes amplitud de banda de los sensores.
La percepción remota ofrece un espectro amplio de datos ambientales georreferenciados y brindan una visión sinóptica de los componentes del medio ambiente. Son datos que se obtienen en formato digital a partir de instrumentos que miden la respuesta electromagnética de los elementos que integran la superficie terrestre, respuesta que es variable según el tipo de cobertura terrestre. Los datos generados a partir de la percepción remota contienen la dimensión espacial en su naturaleza. A modo de síntesis, destacar que los datos de percepción remota son un insumo fundamental para el monitoreo de los territorios. Su integración con datos provenientes de otras fuentes potencia el análisis. Gracias a los avances en materia de georreferenciación y de desarrollo de sistemas de información geográfica, es posible construir bases de datos que relacionan fuentes diferentes que pueden ser asociadas justamente por los avances en materia de precisión de la georreferenciación. Y como ideas futuras, es tal vez necesario fortalecer la coordinación interinstitucional y normativa entre el ámbito estadístico y el geográfico, definiendo responsabilidades y normas, al mismo tiempo que orientar la demanda de los usuarios de modo que las representaciones geoespaciales asuman un valor similar a los datos organizados y presentados a modo de tablas o de cuadros estadísticos. Bueno, muchas gracias por su atención y espero les haya resultado útil y los que tengan interés puedan profundizar el conocimiento de estos aspectos de la geoespacialidad de las estadísticas ambientales. Muchas gracias.